Comenzaré por relatarle a la gente mía, a las personas que me escuchan y ven, uno de los interrogantes que más me abordan en los recitales y en las promotorías, en los talleres, en las tertulias. Yo creo que cualquier escritor, cuentista, poeta, novelista, casi siempre recibe esas preguntas del público, y es ¿cómo hacer para escribir para que fluya? ¿Cómo hacer un poema? ¿Cómo hacer un cuento? El inmediato mensaje que yo le digo a mi interlocutor es el atreverse a utilizar la espontaneidad. Primero diríamos que utilizaríamos los pasos normales, que es tener cerca suyo una pluma y un papel. La imaginación, que es la dueña de la casa, se encargará de lo otro. Pero hay que ser explícito en esto. Si alguien quiere escribir, la clave es identificar de qué quiere escribir. Yo estaba recordando un cuento de Augusto Monterroso que se llama Leopoldo, sus trabajos, donde en ese cuento Monterroso describe a un muchacho que tiene la pasión de escribir, pero nunca se atreve a hacerlo, pero siempre está en función de desear escribir. El primer consejo y la primera norma es utilizar la espontaneidad. Yo no puedo dar más de lo que tengo, pero el hecho de atrevernos a tomar la pluma, a coger el papel y a escribir de qué quiero escribir y a escribir cómo quiero escribir, o cuáles son los elementos o cuál es el tema que quiero enfrentar. ¿Sí? Investiguemos, por ejemplo, si yo voy a hablar del amor, tengo que asesorarme sobre el amor y preguntarle a todos mis amigos, preguntarle a todas las personas que me rodean qué pensar vos del amor. A partir de esas concepciones, uno puede elaborar un derrotero. Cuando yo voy a hablar de los ríos, me empapo de qué ríos, y quiero hablar de un río claro y quiero hablar de un río extenso. Mínimamente debo conocer el Riachuelo, debo conocer el Cauca y el Amazonas. Cuando tengamos elementos de historicidad sobre ríos, de geografía sobre ríos, cogemos el papel y la pluma y empezamos. Si es una novela en un río, si es una novela sobre un río, si es una crónica sobre un río, si es un ensayo sobre los ríos, si es un poema sobre los ríos. ¿Qué es lo que sucede cuando yo voy a utilizar un poema o voy a hacer un trabajo que tiene que enfrentarse con esos espacios y con esas situaciones? Yo lo que hago es leer sobre esa situación que voy a escribir. Debo admitir que los poetas nos abastecemos de una cantidad de elementos extraordinarios que no lo utiliza el novelista, que no lo utiliza el cuentista, porque el cuentista tiene que economizar espacios. No obstante que los poemas míos y los poemas de otros tienen características de pequeños, porque nosotros hacemos un poema de media página o hacemos un poema cuando lo requiere de 3 páginas, cuando es un poema que requiere historicidad. Un poema donde yo hablo de qué es el corrupto, de qué es una maestra o qué es un sacerdote, de qué es un carpintero, cuando me refiero a eso de los oficios, de las profesiones. Yo tengo que asesorarme mucho qué es un profesional de esa categoría, y cuando tenga todo eso busco los elementos. Ahora, dije que el poeta tiene una facilidad y unos elementos extraordinarios con los cuales nosotros nos llenamos, abastecemos, y no se trata de adornar el poema, se trata de utilizar, como dice Guy de Maupassant, el cuentista y poeta francés, la clave es saber qué sustantivo vamos a utilizar. La clave es saber qué adjetivo le vamos a colocar a ese sustantivo, qué verbo
qué acción va a ejercer el personaje del cual estamos hablando, independiente de que sea primera persona, segunda persona, tercera persona. Yo, tú, él, yo acostumbro mucho a escribir en tercera persona, no para esconderme, pero esa heteronimia que utilizo a veces y esas vestimentas que le doy de tercera persona a mis poemas tiene una característica específica, y es no al poema yoísta, yo, no. Podemos hacer poemas yoístas y bien elaborados, a la medida, por ejemplo, de Hattin, en este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo, vientre blando, cabeza calva, pocos dientes, y yo adentro como un condenado. Eso es un poema de los que nosotros decimos yoístas. Yo tuve la oportunidad de hablar con un poeta muy famoso y muy bueno que tiene Colombia, que se llama Raúl Henao, y hablamos precisamente sobre el yoísmo en la poesía, sobre la primera persona. Yo les sugiero a las personas que apenas están empezando a escribir que hablen de todas las personas que se les ocurra. No importa si es tercera persona, primera del singular, segunda, pero que lo hagan espontáneamente, ¿sí? Que se metan eso sí en la cabeza, que sepan de qué quieren escribir, porque ese qué quieren escribir le da elementos y a la vez le da educación al mismo poeta o al mismo escritor novel, pues, al novato, ¿cierto? Al neoescritor. Lo único que necesita es ideas, y las ideas, ¿cómo se consiguen? Leyendo mucho. Yo propongo algo: si alguien quiere escribir cuento, lea mucho cuento. Si alguien quiere escribir poesía, lea mucha poesía. Así nos enteramos y alcanzamos a identificar, aprendemos a identificar lo que estamos haciendo, y podemos tener un juicio inmediato sobre lo que estamos haciendo, bueno o malo, y podemos ver fallas. Mucho cuidado con el adjetivo, que cuando el adjetivo no da vida, mata. Digamos que eso lo leímos en un texto de Vicente Huidobro que se llama Ars Poética. Cuando uno dice arte poética, yo creo que todos los poetas, o casi todos los poetas, tenemos un ars poética, un arte poética. El de León de Grey es: poeta soy, si es ello ser poeta, lontano, absconto, sibilino, dura, lasca de corindón, vislumbre oscura, gota abisal de música secreta. Es un poema que habla de él como poeta. Y el poema Ars Poética de Vicente Huidobro es una instrucción, es un poema que deberíamos leer para aprender a escribir, para saber qué queremos hacer. Así ocurre en el cuento: invéntese un personaje y póngalo a trabajar. La situación radica en que cuando pongamos a trabajar un personaje, no se trata de ponerlo a trabajar intelectualmente, se trata de que él haga cosas grandes o que haga cosas pequeñas, y que le demos vida a ese personaje, hacerlo humano o hacerlo inhumano. Cuando vamos a elaborar el texto, fijémonos específicamente qué queremos que haga el personaje, y nosotros nos vamos para la casa, y en la cama y en el escritorio vamos a estar imaginando qué pongo a hacer a esta persona, qué pongo a hacer a este otro personaje, qué pongo a hacer a este. Y a través de esas pequeñas clavecitas nosotros nos imaginamos situaciones que constituyen la fuerza y la grandeza del escritor, del creador, del hacedor. Entonces, primero atrevámonos. Pluma y papel. Y mucha lectura. Esa es la clave. A los talleres de literatura hay que asistir. Las tertulias literarias hay que asistir. Ahí encontramos una cantidad de elementos y nos damos cuenta cuánta basura se está escribiendo o cuánta cosa grande, cosa valiosa se está escribiendo. Identificamos poetas, identificamos escritores. Pero lo más importante, ya cuando vamos a asumir el concepto de literatura preceptiva, esa literatura educacional, esa que nos enseña. Siempre he dicho, la ortografía es lo de menos, es el tema, es de qué vamos a trabajar.
Y cuando vayamos a publicar o a digitar, ahí sí, mucho cuidado con la ortografía. Ahí debemos colocarnos esa vestimenta gramatical. Yo creo, mis amigos, los invito a que se suscriban porque vamos a encontrar muchos temas. Vamos a sacar los temas, cómo elaborar un cuento, cómo elaborar un poema. Vamos a leer muy buenos cuentos, muy buenos poemas, eso ya lo había dicho en la presentación. Lo que quiero es, hoy estábamos hablando qué hacer, cómo hacer para escribir. Esperemos que tengamos unas chispitas y que el tiempo corto que utilicemos o el tiempo medido lo vamos a tratar de utilizar bien.